El gobierno saliente hizo una apuesta a la construcción en madera para abaratar el costo del metro cuadrado y paliar en parte el déficit habitacional. Y el organismo que tuvo el liderazgo en esta materia, el que hizo punta en este rubro, fue MEVIR, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. ¿Cuál es el resultado? Cuando ya está cerca el cierre de esta administración, ¿cuánto se ha avanzado con estas tecnologías? El presidente del MEVIR, Juan Pablo Delgado, informó ayer que este periodo finalizará con 10% de las nuevas viviendas de esta iniciativa hechas con tecnología en madera. El último proyecto de este tipo está en la localidad de Tranqueras, en el departamento de Rivera, donde MEVIR tiene previsto instalar 64 unidades. 24 ya fueron entregadas en noviembre pasado, las 40 restantes serán inauguradas en diciembre de este año. La inversión total en este proyecto, $4 millones. Delgado aseguró que la construcción en madera llegó para quedarse y pidió que las autoridades nuevas, las que asumirán el 1 de marzo, continúen experimentando y desarrollando esta modalidad. Vamos a pasar en limpio el desarrollo de esta línea de construcción. Estamos justamente con el arquitecto Juan Pablo Delgado, presidente de MEVIR. Arquitecto Delgado, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, gracias por el contacto. Primero, ubiquemos por las dudas qué es MEVIR, una institución que nació en 1967. Sí, MEVIR es una institución pública-privada, es una empresa pública-privada que trabaja con fondos públicos, pero ejecuta en el marco del derecho privado, por lo tanto lo hace más ágil y más dinámica su forma de intervenir en el territorio, y empezó, como tú decías, en el año 67, hace 57 años, el año 67, con el tema del problema del asentamiento rural, que era un flagelo que tenía 2 años, el rancherío rural. No era un asentamiento urbano el problema, era rural. Con el paso del tiempo, la intervención de MEVIR ha dado muy buenos resultados, los asentamientos rurales prácticamente se han extinguido, hay situaciones muy puntuales que las tiene interviniendo MEVIR, y MEVIR ha ido ampliando su ámbito de actuación, llegando a ciudades de escala pequeñas en el interior del país, y ya en este periodo, a través de la LUC, se amplió que MEVIR pudiera llegar a ciudades hasta 15.000 habitantes. Uh-huh. Pero aparte de esto, MEVIR aporta infraestructura comunitaria y productiva en el interior del país también, en localidades. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, hace comisarías, centros de bomberos, policlínicas, escuelas, centros CAIF, y a su vez unidades productivas para el trabajador rural, salas de tambo, salas de quesería, pozos de agua, para generar el arraigo, porque la vivienda es muy importante, pero para ayudar al arraigo en las comunidades del interior, cada vez exigen más servicios, y bueno, hacemos alianzas estratégicas con otros organismos del Estado para adoptar una infraestructura comunitaria y productiva en esas localidades, para generar ese arraigo y esas ciudades con infraestructura, y en ese caso me hubiera hecho cerca de 400 obras de infraestructura comunitaria en este periodo, que se ha ayudado a potenciar justamente que la gente se pueda quedar en su localidad. En su localidad es que la gente se quiere quedar si tiene vivienda, por supuesto, pero también si tiene trabajo y si tiene servicio, si tiene una escuela, si tiene un CAIF, si tiene un buen destacamento de policía, si tiene salud, son pilares básicos de cualquier estado, y bueno, MEVIR cuando desembarca en el interior del país, muchas veces es una empresa constructora social del Estado para poder desarrollar este tipo de infraestructura en convenio con otros organismos del Estado. Para terminar de situar a MEVIR, leía este resumen en la web, es una solución habitacional para aquellas familias con necesidad de vivienda que no cuenten con terreno propio. Y estamos hablando de viviendas que se construyen con una parte de la mano de obra a cargo de las propias familias participantes. Las familias aportan horas y luego se convierten, en relación con la vivienda, en arrendatarias por un plazo de 20 años, teniendo la posibilidad, luego de saldada su deuda, de escriturar la vivienda a su favor. A ver, 2 palabras sobre todo esto. Bueno, MEVIR tiene 2 programas de vivienda. Lo que se llama planes nucleados es cuando MEVIR es su terreno propio, urbaniza, no solamente una vivienda, hace un barrio, urbaniza, hace las calles, la red potable, saneamiento, alumbrado, y hace las casas, como tú decís, la gente, acá en MEVIR no hay beneficiarios, son participantes, trabajan por régimen de ayuda mutua con los oficiales de MEVIR, con su casa, y pasan a pagar una cuota durante 20 años, subsidiada, con un promedio de subsidio del 70%, o sea, solamente pagan el 30% de vivienda, y a los 20 años
si cumplieron con ese contrato de pagar la cuota, de cuidar la casa, de ocuparla, se escritura su nombre. Pero también está la modalidad de aquellas familias que tienen terreno propio, el terreno propio, tanto planta urbana como en rural, me viene a hacer el plan de viviendas dispersos. Ahí ya se interviene ya en los terrenos de las familias, que esto es una manera también de poder abarcar más población. Aquel que tiene un terreno, pero no tiene la capacidad de construir solo, se le dificulta medir base y hace la casa nueva, o también reformas y ampliaciones en esa situación. Es un complemento para aquellos que tienen un terreno, no le saquen lugar a los que no tienen un terreno en un plan nucleado y distinto el plan de viviendas dispersas. Por lo tanto, es una complementariedad y siempre con subsidios importantes en los dos casos. Decíamos un promedio de un 70% de subsidios. Estamos hablando si la cuota ronda los 10.000 pesos, si tiene un promedio de 70% de subsidio, solamente pagan 3.000 pesos. Los otros 7.000 pesos los pagamos todos los uruguayos con los impuestos y después el gobierno nacional prioriza a través de la redistribución de esos dineros públicos para las políticas habitacionales, en este caso medir para que otorgue esos subsidios, que siempre las políticas sociohabitacionales, ni que hablar, y una interés social, tienen que tener subsidios para que puedan funcionar y acceder a esas familias de menor recursos para tener una vivienda digna y sobre todo, como es MEVIR, en las localidades del interior y el interior profundo para fomentar el arraigo, ¿no? Uh-huh. Bien, situado entonces que es MEVIR, muy a grandes rasgos, vayamos al tema que yo proponía en la introducción. ¿Ustedes, las autoridades, están conformes con lo que se ha avanzado en construcción en madera? ¿Lo que se ha logrado hoy es lo que de algún modo se había planificado? Sí, me gustaría hacer un pequeño reconto. MEVIR Uruguay es un país forestal de hace muchos años, que tiene mucha madera de buena calidad y que casi toda la madera se va al exterior sin darle valor agregado. En ese marco, este gobierno, en la ley de presupuesto, se había puesto un artículo que incentivaba a darle valor agregado a la madera uruguaya, a darle mano de obra uruguaya para poder utilizar esa madera, en distintos ámbitos, desde construcción, desde muebles, de industrialización. Y en ese marco, el Ministerio de Vivienda, del cual MEVIR es parte del Sistema Público de Vivienda, hizo la hoja de ruta de la madera, para poder justamente fomentar la construcción en madera de alta calidad constructiva en Uruguay, buscando reducir los tiempos de obra fundamentalmente, aumentando la calidad constructiva y en consecuencia el tiempo siempre es un factor determinante, lo que implica la inversión, y ni que hablar en la construcción. Por lo tanto, si se reducen los tiempos, como estamos buscando reducir aproximadamente un 50% los tiempos de obra, eso también se ve implicado después en la reducción de los costos. Pero también en MEVIR particularmente, recién decíamos que las familias trabajan por régimen de ayuda mutua, son participantes. Por lo tanto, es muy importante que esas familias, en el día de hoy, que tienen una dinámica muy importante, que tienen que trabajar, cuidar a sus hijos y también tener ocio y recreación, le puedan dedicar menos tiempo a la obra para que sea más rápido el acceso a la vivienda, y el esfuerzo también de la construcción de madera es un esfuerzo de menor carga física, y eso implica también muy importante en MEVIR porque hay mucha presencia de mano de obra femenina. Uh-huh. Claro, entiendo lo que dice. Una parte del proceso constructivo tiene lugar afuera de la obra, ¿no? Tiene lugar en la preparación de estos materiales que se van a utilizar, de estas tecnologías de madera que se van a emplear. Sí, MEVIR utiliza dos tecnologías en madera, principalmente lo que se llama el entramado de tijeros, que es el conocido como sistema wood framing, que es un sistema que se hace en estructura de madera, se va poniendo paneles y después se ponen multicapas, ya vienen prácticamente sopralizados de afuera y después se monta en obra, se hace todo eso y después, por supuesto, toda la urbanización, que es tradicional, y ahí las familias trabajan. Pero también ahora vamos a inaugurar, tú comentabas, la segunda etapa del plan en Tranquera, que fue un concurso internacional que hizo MEVIR con el Ministerio de Vivienda y el BID. Ya se inauguró en noviembre del año pasado la parte de entramado de ligero, se llama el wood framing, y ahora se va a inaugurar una tecnología distinta en madera, se llama CLT, donde ahí son paredes macizas de madera, que tienen espesores de 15 centímetros, que se montan con equipamiento pesado, con grúas, que esas estructuras son distintas, se utilizan en otras partes del mundo para hacer edificios en altura de madera. Esta es una nueva tecnología que se basó justamente en el concurso para seguir viendo las distintas opciones que hay de forma de construir en madera, que no es una única, pero que lo que buscamos que siempre sea de alta calidad, que sea sustentable en el punto social, económico y ambiental, y también que tenga una alta durabilidad, como es este caso, que MEVIR garantiza la durabilidad como cualquier construcción tradicional. Sí. Usted acaba de describir las dos grandes tecnologías que se han utilizado, y de hecho entonces, supongo, al oyente le aclaró una duda que capaz que tenía quien está siguiendo esta nota. Digo porque
hay como un prejuicio seguramente extendido de que construcción en madera igual cabaña, ¿no? Una cabaña. No estamos hablando de eso, ¿no? No, por supuesto, pero igual con la construcción tradicional, hay construcciones tradicionales muy precarias y construcciones tradicionales de buena calidad, eso es lo mismo. En este caso son altísima calidad constructiva, acá lo que se buscó fue la mejor calidad, el fin no era reducir el costo, era reducir el tiempo de obra, y que eso fuera aumento de calidad constructiva, y por supuesto, reducir tiempos de obra es reducir costos, pero nunca reducir la calidad. Y en este caso son viviendas, claramente, acá había un prejuicio social y también algunas malas experiencias por buscar construcciones muy económicas en esta materia. En este caso no fue así, y hoy todos los usuarios, beneficiarios y participantes de MEVIR están muy satisfechos, y aparte son los primeros que construyen la vivienda, y son los primeros que después defienden, y ante alguna mirada prejuiciosa de un vecino o un desconocido, lo bueno que es la vivienda, porque ellos mismos fueron parte de la construcción de ese proceso para poder explicar lo bueno que las construcciones en este caso, y que no tiene nada en particular, que al revés, tiene mejores terminaciones, tiene mejores condiciones de habitabilidad que las construcciones tradicionales muchas veces, y estas construcciones en madera fueron recientemente destacadas por la Facultad de Ingeniería, hicieron un trabajo de investigación particular, salió en la prensa nacional destacando eso, y también tuvimos un premio internacional que se organiza a través de los distintos ministerios de Industria y Energía de América Latina, la OLADE, y MEVIR fue destacado este año, el año pasado, 2024, por la calidad constructiva y por la eficiencia energética de los hogares MEVIR, como en definitiva la habitabilidad, cómo esas casas son rápidamente calefaccionadas en invierno y rápidamente en verano son refrigeradas por la envolvente, la construcción, por su equipamiento. Por lo tanto, es un camino que tendremos que seguir en mejora, seguir avanzando, pero hay un camino marcado que es este, y creemos que hemos dado muy buenos saltos, resultados, para mantener esa figura MEVIR histórica, del participante y no del beneficiario, de aquella persona que participa en el proceso de construcción, que se integra, que tiene sentido de pertenencia, y no un beneficiario clásico que recibía una vivienda simplemente y muchas veces después no tenían ese arraigo y no la cuidaban como debía porque no habían pasado ese proceso de integración, ¿no? Ahora, en esta tecnología en particular, hay que hacer formación de las familias, de los integrantes de las familias, para que puedan desempeñarse en construcción en madera también. Por supuesto, y también los técnicos de MEVIR y los operarios de MEVIR, los oficiales de MEVIR de obra y los técnicos de MEVIR, arquitectos, ingenieros, entonces también hay una transformación, se van actualizando y las familias van acompañando en este mismo proceso. Ni que hablar, es un aprendizaje para todos. MEVIR ha sido cuidadoso, arrancó con un plan inicial piloto en el año 2020, que después del 21 fue muy exitoso, y después ya estamos terminando en este periodo con 10 planes de obra de madera. En este mes que viene ahora de febrero vamos a inaugurar 3 planes más en madera, uno en Tranquera, la segunda etapa con la tecnología CLT, otra en la localidad 18 de Julio, pequeña localidad en Rocha, cerca del Chuy, y la otra localidad que me parece muy importante, porque empezamos a bajar hacia el sur de Uruguay con esta tecnología, va a ser en Palmita, Soriano, que son cerca de 60 viviendas también, que se van a inaugurar también en febrero. Estamos con el arquitecto Juan Pedro Delgado, presidente de MEVIR, el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Así se llama por lo que fue su origen, aunque ya no se dedica solo a aquello. Como explicaba el propio arquitecto Delgado, ha ido ampliando sus atribuciones. Pero lo que nos interesa sobre todo es conocer esta experiencia que viene desarrollando, la de construcción en madera. Mientras ponemos en pantalla algunas imágenes para que quien está siguiendo el streaming en video pueda aproximarse a cómo es la tecnología y a cómo quedan las casas una vez terminadas. Hay fotos de esas dos características. Le pregunto, ahora sí, arquitecto Delgado, ¿están conformes con lo que se avanzó en construcción en madera? ¿Esos números que usted venía manejando recién, ese resumen, es lo que se había planificado? Que por supuesto estamos muy conformes porque hemos sido esa institución pionera en la implementación de viviendas de interés social con esta tecnología en la madera. Pero aparte de una muy buena calidad constructiva, porque también teníamos mucha responsabilidad ante algunos inconvenientes que pudiera surgir importante. Claramente el prejuicio estaba cercano a este tipo de construcciones porque había malas experiencias, no del Estado, porque el Estado los construía así, de privados que buscaban construcciones
muy económicas, y eso traía aparejado que la calidad constructiva fuera también bastante baja. Entonces, en este caso tenemos la responsabilidad de hacer un camino al andar, pero también que esto pudiera abrir puertas para que después el resto del sistema público de vivienda pudiera seguir utilizando la madera, y también construcciones de madera de los privados aumentando calidad. Y ese ha sido muy cuidadoso ese proceso. Hemos trabajado en distintas localidades del país, en distintos ámbitos muy distintos. Hemos trabajado con la madera, como que tengo una idea, en Cuaró Artigas, en la pequeña comunidad de Cuaró Artigas, o en Chuy Rocha, que fue la primera experiencia que me tuvo en construcción, y fue primera vez al Chuy a trabajar y utilizó madera para hacer un ejemplo, o San Gregorio de Polanco en Tacuarembó, en infinidad. Y ha sido muy buena experiencia, y decíamos que había sido evaluado por a nivel profesional, como es la Facultad de Ingeniería. Hicieron una investigación por su cuenta y dio muy buenos resultados, y fue informado a la opinión pública, y fuimos reconocidos internacionalmente por la eficiencia energética de este tipo de construcciones en madera. Por supuesto que hay mucho para avanzar, mucho para seguir mejorando, pero es una tecnología que llegó, que va a seguir avanzando, que hay que seguir dando el valor agregado a la madera de Uruguay. A ver, ¿por qué vías se continuaría agregando valor a la madera? Y cuando le damos valor, cuando le damos materia prima, cuando le damos trabajo a los uruguayos utilizando la madera. Hoy la madera se va toda al exterior en camiones y en barcos. Si la madera es industrializada y se va utilizando para muebles, para construcciones nada menos que de vivienda, que son muy importantes, se reducen los tiempos. Eso es valor agregado, porque si no, es como exportar materia prima sin dar un valor. Bueno, esto es lo mismo, es como decir exporto ganado en pie o exporto la carne procesada en un frigorífico. Claramente, la carne procesada en un frigorífico tiene un valor agregado porque hay uruguayos que trabajan. Si va el ganado en pie, que también es válido que vaya, hay menos valor agregado. En este caso es lo mismo, se exporta la madera al exterior sin ningún valor agregado, y cuando se produce, se procesa en Uruguay, se le da valor a los uruguayos. Por supuesto que estos son pasos a paso, y hay que ir pensando en esta política que ha sido Uruguay con el tema forestal, y bueno, ir utilizando esa materia prima que ahora en Uruguay hay abundante, y también consta que hay varias empresas que se han instalado en el norte del país, en Rivera y en Tacuarembó, justamente a procesar madera para poder industrializar y construir madera. No solo en Uruguay, sino que estas formas de industrialización, muchas empresas están exportando este tipo de madera para construcciones en la región también. Por lo tanto, me parece que es un muy buen camino que hay que seguir avanzando, y no es que medir o el sistema público de vivienda vaya a ser solamente en madera. Estamos hablando que es el 10%, estamos hablando que hay que convivir con distintos sistemas constructivos. Todos son válidos, y dependiendo el momento, la localidad, el lugar, el territorio, todos tienen que estar válidos, no hay una única receta, sino lo importante es que todos sean eficientes energéticamente, de que hay buena calidad constructiva, que sean sustentables, y esa hoja de ruta me parece a mí importante, que todos los sistemas conviven, y reitero, lo más importante, garantizar la durabilidad y garantizar que es una calidad constructiva buena. Tengo varias preguntas que han acercado los oyentes a propósito de esta experiencia de Mevir con la construcción en madera. Si le parece, enseguida vemos algunas de ellas. La experiencia de Mevir con la utilización de construcción en madera en algunos de sus complejos, en algunos de los pueblos que edifica. ¿Qué es lo que deja este periodo? Estamos hablando con el arquitecto Juan Pablo Delgado, presidente de Mevir. Recordemos entonces, arquitecto Delgado, que se utilizan dos grandes variantes, ¿no? Dos grandes tecnologías de construcción en madera, el entramado macizo y el entramado ligero, ¿no? Vemos las fotos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, preguntan algunos oyentes, ¿pero la madera también se emplea para las paredes exteriores de las casas? Depende del sistema. En el sistema CLT macizo, la pared es maciza de madera, de 15 centímetros, y que queda recubierta por fuera. Por fuera
queda protegida con una placa cementicia, que por lo tanto no tiene ningún contacto con el exterior. Y en el tema de entramado ligero, la estructura de madera después lleva una cantidad de placas. Por dentro te da terminación de yeso, para que tengan una idea, y por fuera también te da terminación de placa cementicia. Por tanto, la madera queda protegida, no queda expuesta, no queda vista. Pero ahora, por ejemplo, estamos viendo en pantalla algunas de estas casas que tienen su fachada de madera. No, lo que tiene ahí me parece que usted ve como en el medio una franja, no estoy viendo ahí, eso es hormigón que simula que tiene las tablas, para que tenga una idea. Es placa cementicia con dibujando la tabla, para que tenga una idea. La madera está dentro, protegida. Ah, la madera está adentro. La madera está, pero no es la que en principio parece que es. Claro, tal cual. Ahora, voy con preguntas y comentarios de los oyentes. Decía, tengo una cantidad. El primero, ¿qué madera es la que se utiliza? Bueno, se utiliza, decíamos primero, madera toda nacional. Sí, pero ¿qué tipo de madera? No, por eso digo primero, madera nacional y madera forestal. No es madera, no es que estemos deforestando los montes como alguno podrá pensar. Es eucaliptus o pino, cualquiera de las dos, dependiendo el proveedor del sistema. Y son maderas que están industrializadas, son maderas que primero son curadas, son tratadas térmicamente, o sea, son maderas que son secadas térmicamente, por lo tanto quedan una madera que queda bien dura, por lo tanto, y ya queda protegida, y es una forma que la madera ya venga directamente para implementarse y no tenga que ponerle ningún elemento de protección extra, para como un fumigante o algún tipo de protección que pueda ser productos químicos, sino que ya vienen, digamos, secadas en hornos industriales. Aclara una oyente, Cecilia, la producción forestal, en buena medida en nuestro país, consiste en bosques destinados a después fabricar pasta de celulosa, ¿no? No estamos hablando de esa parte de la producción forestal, estamos hablando, como usted decía, de otras especies de eucaliptos y, por otro lado, especies de pino, concretamente. Exactamente, que son forestaciones específicas que inclusive las manejan muchas veces estas empresas que justamente se dedican a hacer paneles de madera para construcciones, no solo nacionales, sino también regionales. Como decíamos, hay inversiones de muchísimo dinero en el norte del país, en fábricas que justamente se dedican a esto. En materia de costos, preguntan algunos oyentes, ¿cuánto termina costando una de estas viviendas de Mevir hechas con tecnología de madera? Bueno, pasa que es muy variado, no es lo mismo trabajar a Cuaró Artigas en el interior profundo del país, donde mucha gente capaz que ni siquiera conoce la localidad, apenas 100 habitantes, que venía a trabajar a Canelones, al sur, bien cerquita, por los afectos y los traspasos. Pero eso mismo pasa con la construcción tradicional también en Mevir, va cambiando. Lo que sí puedo decir, que lo que nosotros primero que buscamos fue no reducir el costo de obra, lo que estamos haciendo era reducir el tiempo de obra de construcción y mantener y aumentar la cadena constructiva. En este caso podemos decir específicamente que el costo de la construcción se ha mantenido por debajo de la tradicional, ¿tá?, en valores similares, pero sí lo que ganamos fue tiempo, un 50%, que eso también implica dinero, que no se cuantifica en forma directa, que implica que la gente accede más rápido a la vivienda y también que la cuadrilla de obra pueda iniciar otra obra en otro lugar más rápido también. Pero para tener una idea, una casa de 2 dormitorios, ¿qué precio, qué costo tiene? Para que tenga una idea, más o menos estamos hablando que el metro cuadrado del Mevir, con infraestructura, lo que pasa es que Mevir tiene que construir hacer las manzanas de las nuevas urbanizaciones, las calles, sí, la red de agua potable, la red de saneamiento, el alumbrado, o sea, toda esa urbanización que se lleva prácticamente casi un 50% de una obra. Estamos hablando que el metro cuadrado de construcción en Mevir anda en el entorno entre $900 y $1.000 el metro cuadrado, cuando en todo el sistema nacional anda cerca de los $1.800, $1.600 de la vivienda solamente, sin infraestructura, como hablamos ahora de urbanización. Si pudiéramos sacarle a ese valor la urbanización de esos $1.000 o $900, te le puedo decir que la vivienda queda bastante menos que ese valor, ¿no? No lo tengo discriminado en este momento porque me miras el número total de cuánto le costó urbanizar todo, ¿no? No es que va y construye una vivienda en un terreno con todos los servicios, me miras que todas esas redes de infraestructura que cuestan mucho dinero también. Otra pregunta que aparece es la de la durabilidad. ¿Qué vida útil tiene una casa hecha con tecnología de madera? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Nosotros
como se dice habitualmente, que nos gusta decir que la vivienda dura para toda la vida, estas construcciones tienen la misma característica como decimos. Si se hacen los cuidados pertinentes como cualquier construcción tradicional, tiene una debilidad como cualquier construcción tradicional. Pensemos que Mevir hace pagar a las familias 20 años la cuota, por lo tanto, durante 20 años mínimamente Mevir es garantía de las construcciones, sea cual sea el sistema, para que vean lo importante que es la garantía. Pensemos que cualquier construcción privada que haga cualquier uruguayo, la responsabilidad de un constructor o un técnico son 10 años, y Mevir tiene una responsabilidad de 20 años, para que digamos, duplicamos el tiempo. Por lo tanto, se entiende que estas viviendas tienen que tener la misma durabilidad que una construcción tradicional, y el mantenimiento, que no sé si está la pregunta sí, ahí. por supuesto, viene la pregunta del costo de mantenimiento. Es igual que una tradicional, porque decíamos que la madera no queda descubierta, queda protegida. O sea, los paneles de madera, sean de un tipo o del otro, las dos que se han utilizado, los paneles no quedan estrictamente a la vista. Los paneles tienen después capas de protección, ¿no? Exactamente, en algún lugar en el interior quedan vistas para mostrar que es de madera, ¿no? Para poder que se vea, pero hacia el exterior quedan protegidas, salvo algún lugar específicamente para que se pueda ver algún detalle como para que pueda identificar que es de madera, porque si no la gente ni siquiera identificaría que es de madera si no vio cómo se construyó, ¿no? Salvo las familias que participaron del proceso, por supuesto. Después, también una pregunta cantada es el riesgo de incendios, ¿no? Viendo, por ejemplo, la tragedia esta de los incendios en Estados Unidos, donde las casas tradicionalmente se realizan con tecnología de madera. ¿Qué pasa con ese peligro? ¿Cómo defiende usted a esta forma de construir en ese sentido? Bueno, pensemos por parte. Esta forma de construir en madera está con todos los controles y habitaciones que tiene que tener el bombero. Cuando las casas, por ejemplo, están apareadas, un muro cortafuego de mampostería de 30 centímetros mínimo y supera casi 1 metro de altura de las viviendas para justamente 1/2 metro para ser un muro cortafuego. Estas maderas, las viviendas de construcción de madera, tienen todas las protecciones, no para que no se incendie, porque toda construcción tradicional también se incendia. Lo que tiene es que tengan los medicamentos, los mecanismos para que si tuvieran algún factor de incendio, la gente pueda salir con el tiempo pertinente de retardo de incendio para que salga. Igual que la construcción tradicional de Mevir. Mire que la construcción tradicional de Mevir y cualquier otra se incendian, uno ve el informativo. Un factor de incendio, por lo menos en Mevir muy común, eran las estufas a leñas a cielo abierta, porque la gente en invierno acerca elementos para sacar ropa, y eso continuamente, a veces casas de Mevir que tienen 20, 30 años, bien tradicionales, de ladrillo y bloque, se tomaban fuego por ese tipo de elementos. Mevir en esta administración ha tomado la precaución de poner calefactores de alto rendimiento cerrados, por lo tanto sacamos ese peligro, no solamente para las construcciones en madera, para cualquier tipo de construcción. Por lo tanto, la tranquilidad que estas viviendas tienen todas las seguridades que tengan que tener y que, por supuesto, no están inhibidas, que puede tener una fatalidad como cualquier construcción tradicional también, ¿no? Uh-huh. Después hay preguntas a propósito de otras alternativas, ¿no? Los isopaneles en aluminio y con aislación de 15 centímetros en poliuretano expandido. ¿Por qué no se va por ese camino? Mevir usa isopanel para cubiertas, para los techos, en muchos casos usamos cubiertas de isopanel, justamente se usa eso. Pero también la realidad es que Mevir es una, en este caso, el concepto del participante, que hace régimen de ayuda mutua, no son viviendas industrializadas que vienen y se ponen, hay parte y mano de obra. Mevir entiende que tiene que tener una vivienda tradicional, y en este caso de madera, que también es tradicional en muchas partes del mundo, vamos en ese camino, porque con respecto al isopanel, como decimos, sí lo utilizamos para cubiertas, por supuesto, en muchos casos. Existe la tecnología de los paneles, pero con estructura de aluminio, para las paredes interiores, quiero decir. ¿Por qué no se opta por ella y sí por la madera? Bueno, nosotros entendíamos que justamente queríamos darle valor agregado, como está establecida en la hoja de ruta de la madera y en la ley de presupuesto de este gobierno, darle valor agregado a la materia prima uruguaya que producimos, justamente, y aparte entendemos que es de mucho mejor calidad constructiva construir en madera que con isopanel. No es que el isopanel las paredes, hacer una casa prefabricada de isopanel sea mala. Por cierto, el sistema público y otros organismos del sistema público lo utilizan, como es el plan Juntos, para dar un ejemplo. Pero bueno,
Mevir ha optado por lo tradicional y ha optado por la madera, por eso decíamos el valor ese de darle valor agregado a la materia prima, entender que tiene mejores prestaciones constructivas y entender que el mundo va por ese lado por la sustentabilidad y la huella de carbono, que es otro detalle que es muy importante, que cada día más se evalúa eso. En el mundo Uruguay es un país de vanguardia en todo lo que es las políticas ambientales y bueno, también acompañamos desde Mevir con las construcciones en madera esas políticas ambientales. Para terminar, ¿pudo dialogar con las próximas autoridades, las que van a asumir el 1 de marzo, respecto a la prioridad que le van a dar o no a esta línea de construcción en madera? Bueno, las nuevas autoridades de Mevir, formalmente y oficialmente, nosotros no tenemos conocimiento que ya estén designadas y nadie se ha comunicado con nosotros de las nuevas autoridades de Mevir. Sí hemos aportado informes al Ministerio de Vivienda, que nos ha pedido para pasarles a las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda distintos temas, no específicamente de madera, no nos han pedido en general del accionar de Mevir en este quinquenio, y bueno, esperemos que cuando sean designadas las autoridades de Mevir, se comunicarán con nosotros y nosotros le daremos toda la información que ellos entiendan pertinente. Estamos preparando toda una documentación de transición, ya la tenemos elaborada, ya parte de la misma le hemos entregado al Ministerio de Vivienda, que nos ha pedido, decíamos, para las nuevas autoridades del Ministerio de Vivienda, pero específicamente para las autoridades de Mevir no hemos tenido por ahora novedades. ¿Hay algo en particular que sea asignatura pendiente en este proyecto y que ustedes quieran que sea encarada por las nuevas autoridades? Creo que lo que tenemos que seguir es desarrollando la tecnología en madera. Nosotros, como tú decías, había algún prejuicio, y hay, con el uso de la madera, por eso en esta solidaridad que los primeros planes de Mevir de madera sean en el norte del país, donde ya hay una cultura de la madera por la forma de construirla, y sobre todo con el tema de las fronteras del país, y ya empezamos a seguir trabajando hacia el sur del Uruguay, ir bajando con las planes de madera, progresivamente. Ya estamos llegando, como decimos, si fuimos al Chuy, de Rocha, el 8 de julio Rocha y ahora Palmita Soriano, estamos llegando hacia el sur y bueno, esperemos que se siga desarrollando como una herramienta más. No es que Mevir vaya a construir en madera plenamente, estamos hablando que es el 10%, esperemos que sigan aumentando y que la próxima periodo tengan un porcentaje mayor y que sigan mejorando la tecnología aplicada a la forma específica como Mevir, con ese sistema de autoconstrucción, de ayuda mutua, que es muy específico, donde las familias son participantes de Mevir y no meros beneficiarios. Arquitecto Juan Pablo Delgado, presidente de Mevir, le agradecemos su participación esta mañana. Bueno, muy amable, gracias.